Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a empezar el tema 2 de la materia, que se llama nutrición microbiana, factores ambientales. Bueno, para empezar, vamos a decir que los microorganismos, al igual que todos los seres vivos, o sea, ustedes piensan en nosotros como seres vivos, para poder crecer, para poder subsistir, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, comemos, ¿no es cierto? Nos alimentamos y tratamos de que esa dieta sea balanceada, porque sabemos que nuestro cuerpo necesita diferentes elementos eh, para formar, eh, digamos, las células nuevas que se formen, ¿no es cierto?, para producirlas, pero también necesitamos energía para poder realizar todas las funciones que cumplimos cada uno de nuestros días. Bueno, la célula, de la misma manera, a otro nivel, lógicamente, tiene los mismos requerimientos. Entonces, la célula necesita fuentes de energía y fuentes plásticas. Fuentes plásticas significa materia básicamente, ¿sí? Todos los seres vivos necesitan entonces, para llevar a cabo todas sus actividades vitales, una serie de elementos, ¿sí? Necesitan macroelementos, es decir, elementos en grandes cantidades, por eso se llaman macro. También algunos minerales, y como las cantidades son más pequeñas, los llamamos microelementos, y también se necesitan, en algunos casos, factores de crecimiento, ¿sí? Bueno, las sustancias que aportan dichos requerimientos se llaman nutrientes, al igual que cuando nosotros nos alimentamos, y eh, nosotros sabemos lo que necesitamos para nuestra alimentación. ¿Cómo podemos hacer para saber lo que los microorganismos necesitan? Bueno, fundamentalmente eso lo vamos a saber cuando nosotros analicemos la composición química, ¿no es cierto?, de los microorganismos, que en realidad vamos a ver que no presentan grandes diferencias entre sí, al igual que las células de nuestro cuerpo. Bueno, para empezar, como ya sabemos, el principal componente de una célula es agua. Sabemos que todos los seres vivos estamos constituidos fundamentalmente de agua. El 80% más o menos, y tomen cuidado, estos porcentajes son porcentajes promedios, ¿no es cierto? No significa que sean taxativos, o sea, podría haber algunas, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero básicamente, a grandes rasgos, el 80% de la célula es agua. Así que si nosotros tomamos lo que sería la fracción seca, que es ese 20% que están viendo en la tablita, a ver si ven mi cursor, y hacemos un análisis elemental de alguna manera, vamos a ver que la mitad es carbono, ¿sí? Entonces el carbono va a ser el elemento más importante. Con lo cual, cuando nosotros pensemos en qué nutriente hace falta para la célula, va a ser sobre todo carbono. El 10%, fíjense, es más o menos hidrógeno, el 20% más o menos es oxígeno, entre el 10 y el 15% nitrógeno, un 2 a 6% fósforo y azufre y otros elementos de 1 al 3%. Entonces, vamos a decir que estos 6 elementos que acabamos de nombrar son los que constituyen los macroelementos, son los elementos más importantes, los que la célula va a necesitar o de los que la célula está constituida y por lo tanto va a necesitar eh, recibir, digamos, en sus nutrientes. Si nosotros hacemos un análisis de los polímeros celulares, de los polímeros celulares, vamos a ver que lo más importante son las proteínas. O sea, el 50% de los polímeros que se encuentran en las células son las proteínas, y vamos a ver más adelante que algunas de ellas tienen funciones catalíticas. Van a ser nuestros biocatalizadores que van a estar acelerando todas las reacciones químicas que forman parte del metabolismo celular. Y lo que vamos a ver es que no todas las proteínas son catalizadores, ¿sí? Y aquellos biocatalizadores los vamos a llamar enzimas. Son tan importantes que le vamos a destinar todo un tema de la materia.
Bueno, entonces, ya dijimos que lo más importante son proteínas, pero para que esas proteínas se produzcan, fíjense que tiene que haber una gran cantidad de ARN, porque es la molécula que lleva la información de qué proteínas o cómo codificar, cómo sintetizar esas proteínas. Bueno, pared celular es el 20% más o menos de los polímeros celulares, los lípidos el 10% y el ADN es el 3-4%. Fíjense que el ADN es la librería de la célula, es la biblioteca de la célula, pero como cantidad, digamos, de polímero, fíjense que el valor es relativamente bajo. Bueno, en este cuadrito que tenemos abajo, que está sacado del Brock, se muestra la composición química de una célula procariota. Y entonces acá podemos observar más o menos lo que veíamos hace un rato en cuanto a los polímeros celulares y también algunos valores de algunos monómeros, ¿no es cierto?, para que tengan una idea general. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones fisiológicas de esos elementos que hemos mencionado. Como ya dijimos, entonces los macroelementos constituyen más o menos el 20% de la materia seca y son el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Ahora, estos elementos están formando parte de moléculas que conforman las células, ¿sí? Ahora, ¿qué función precisa cumplen? Bueno, el carbono, fundamentalmente constituyendo los materiales celulares orgánicos. El nitrógeno va a formar parte de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de algunas coenzimas. El oxígeno está principalmente, al igual que el hidrógeno, conformando lo que sería el agua celular, que recuerden era el 80% de las células. Pero el oxígeno también forma parte, ustedes han visto que la mayoría de las moléculas orgánicas tienen carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar mucho del oxígeno que está en la célula, y vamos a ver más adelante que el oxígeno tiene una función muy importante de ser el receptor final de los electrones en la respiración para el caso de los microorganismos que sean aeróbicos, es decir, que lo utilicen, en su cadena respiratoria, ¿sí? Y en cuanto al hidrógeno, bueno, ya hablamos del agua celular, también de los materiales orgánicos celulares. El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos porque siempre tenemos grupos fosfatos, ¿sí? Así que ahí va a estar, va a tener una función muy importante. También forma parte de los fosfolípidos y de algunas coenzimas. En cuanto al azufre, también forma parte de las proteínas, ¿sí?, y de coenzimas, y por supuesto que aquí están listadas de manera sintética las funciones, ¿sí? Podemos, si queremos, hilar más fino y buscar más información. En cuanto a los microelementos, el potasio, que es un monocatión, tiene una función importante de regulación de la concentración osmótica, del contenido osmótico de la célula. El magnesio, al igual que el manganeso, tienen una función muy importante porque trabajan como cofactores de algunas enzimas, que son estos biocatalizadores que yo les había comentado, ¿sí? El magnesio también es un constituyente de la clorofila, ¿sí? El calcio es un importante catión celular que actúa como cofactor de enzimas. El hierro constituye los citocromos y otras hemo o no hemoproteínas. El cobalto constituye la vitamina B12 y coenzimas derivados, ¿sí? Bueno, y así, como ustedes pueden ver, en realidad yo les he listado aquí algunos, pero ustedes van a poder encontrar otros que son también importantes, ¿sí? Entonces no se queden con lo que yo les he puesto solamente en esta diapositiva. Bueno, y acá en el Brock pueden encontrar esta tablita, como les decía, de micronutrientes con sus funciones celulares correspondientes. Entonces, yo no lo voy a leer al cuadrito pero se los dejo aquí para que ustedes sí lo lean, y tienen que leerlo porque se los voy a preguntar, ¿sí? Así que no se olviden de eso. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales? Ahora ya sabemos que la célula, ya sabemos cómo está compuesta la célula, y entonces vamos a pensar qué es lo que nutricionalmente requiere la célula para poder tener la cantidad de materia que necesita y la cantidad de energía. Antes de ver eso, vamos a realizar una clasificación, porque según las fuentes de energía y de carbono, se clasifican, digamos, se hace una primera clasificación de los organismos. Y esto no solamente es válido para los microorganismos, sino para los organismos en general. Entonces vamos a ver que podemos clasificar a los organismos según las fuentes de energía y de carbono que utilizan. Según si utilizan fuente de carbono inorgánico, es decir, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, vamos a decir que estos organismos son autótrofos. En cambio, si utilizan carbono orgánico, es decir, los compuestos que se forman, por ejemplo, en las plantas o compuestos de carbono que se forman en otros animales o en otros seres vivos, ¿no es cierto? Vamos a decir que estos organismos son heterótrofos, ¿sí? Ahora, si a su vez cada uno de estos grupos se puede subdividir o subclasificar dependiendo de cuál es la fuente de energía que utilizan. Entonces, si tenemos los organismos autótrofos y utilizan luz solar, ¿sí?, como forma de energía, realizan la fotosíntesis, entonces los vamos a llamar fotoautótrofos. Fíjense que este foto, que se antepone a la palabra autótrofo, nos está indicando justamente la fuente de energía que se usa. Y como ejemplo, que podemos ver aquí en este cuadrito, algunos ejemplos son las plantas, fundamentalmente, las algas, y en el campo de los microorganismos, las bacterias rojas y verdes, del azufre, las cianobacterias, ¿sí?, que fueron las primeras que hemos mencionado cuando veíamos la evolución celular, no sé si se acuerdan, que son las que empezaron a producir el oxígeno que empezó a aparecer en la atmósfera terrestre. Bueno, además de los fotoautótrofos, si en cambio la energía que se utiliza es la que proviene de la oxidación química de distintos compuestos, entonces les vamos a llamar quimioautótrofos. Y como ejemplo tenemos a las bacterias nitrificantes del hidrógeno, del hierro, del azufre, ¿sí? Y si vamos a los heterótrofos, aquellos que usan como forma de energía la luz solar, es decir, que pueden realizar fotosíntesis, serán los fotoheterótrofos, y como ejemplos tenemos a las bacterias rojas, no del azufre, porque ya estaban clasificadas como fotoautótrofos, y si utilizan energía química, ¿no es cierto?, vamos a decir que se llaman quimioheterótrofos, y aquí tenemos a los hongos, a los protozoos, a la mayoría de las bacterias y a los animales superiores, ¿sí? Este cuadrito, esta clasificación, se la tienen que súper saber, ¿sí? Así que no se olviden de eso. Bueno, en realidad los organismos heterótrofos, los quimioheterótrofos, son los que más nos interesan. Allí es donde están la mayoría de los microorganismos de interés para la biotecnología industrial, ¿sí? Y ahí el carbono, vamos a ver que cumple una doble función. Por un lado, el carbono, que es necesario para la formación de la biomasa de la célula, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también el carbono se utiliza como fuente de energía, ¿sí? Porque generalmente los sustratos o principales nutrientes de la célula son compuestos de carbono y que se van degradando, ¿no es cierto? De manera que el carbono se va combinando de diferentes formas para formar diferentes moléculas que terminan después formando parte de la biomasa celular, ¿sí? Y esa energía que se pone en juego o que se libera durante las reacciones de degradación es la que la célula a su vez aprovecha para utilizarla para diferentes funciones. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, nos hace pensar que nos hace ver, recordar que hay una serie de reacciones químicas que van a transcurrir en los microorganismos. Y todo ese conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir es lo que se denomina metabolismo. Y vamos a distinguir dos grandes grupos.
¿sí? Para simplificar la cosa. Por un lado, las reacciones del catabolismo, que van a ser las reacciones de degradación, que son de oxidación, para la obtención de la energía celular, ¿sí? Es decir, la célula va a recibir nutrientes, pero a esos nutrientes los tiene que degradar. Entonces, todas esas reacciones van a formar parte del catabolismo. Ahora, una vez que la célula tenga moléculas más pequeñas, las tiene que recombinar, ¿no es cierto?, para poder sintetizar material celular para nuevas células o para lo que les sea necesario. Entonces, esas reacciones que conforman la biosíntesis, ¿sí? Van a ser las que van a formar parte del anabolismo o metabolismo biosintético, y esas reacciones vamos a ver que consumen energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es recombinar los elementos para formar componentes celulares y eventualmente productos. Ahora, les decía que esto era una versión simplificada. ¿Por qué? Porque en realidad entre el catabolismo y el anabolismo hay una serie de reacciones intermedias que las vamos a conocer como el anfibolismo. Acá podemos tener como una especie de mapita conceptual en donde vemos que los microorganismos lo que van a hacer es recibir nutrientes en forma de carbono orgánico. En realidad, fíjense que los nutrientes tienen que cubrir las necesidades no solo de carbono, sino de nitrógeno, de oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre, ¿no? De todos los que hemos mencionado. Pero en general, como el carbono es el más importante, habíamos dicho que comprende el 50% de la materia seca, entonces nos dedicamos mucho al metabolismo del carbono, ¿sí? Entonces el microorganismo recibe carbono orgánico en forma de glucosa, de ácidos grasos de cadena larga, de diferentes compuestos. Y esos compuestos tienen que ser degradados, o sea, hidrolizados, ¿no es cierto?, en lo que conforman las reacciones del catabolismo. Y entonces, como consecuencia o como producto de esas reacciones, se forman unidades más pequeñas que van a ser aminoácidos, bases purinas y pirimidinas, fosfato de azúcares, etcétera, y que van a ser a su vez después unidades de construcción. ¿Para qué? Para otros compuestos intermediarios. Y esta zona, digamos, esta serie de reacciones que van a ocurrir aquí, son las reacciones intermediarias y por eso se llama anfibolismo o metabolismo intermediario. Y como productos, decimos, estos productos, como ejemplo de estos productos intermediarios, vamos a tener ácidos orgánicos, ésteres de fosfatos y otros. Ahora, estos compuestos intermediarios son los que después se vuelven a usar, ¿no es cierto?, para la síntesis de los productos finales, que son componentes celulares, que van a ser ácidos nucleicos, proteínas, material de reserva, constituyentes de la pared celular, y eventualmente algún otro producto que la célula pueda producir. Esas reacciones finales de síntesis, ¿sí?, o de biosíntesis, son las que constituyen el anabolismo, ¿sí?, o metabolismo biosintético. Entonces, este esquemita nos da una idea de todo lo que pasa en la célula, ¿sí?, todo lo que el metabolismo comprende. Todo esto forma parte del metabolismo. Lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante en la materia, así que no se preocupen, ya vamos a verlo con detenimiento. Bueno, vayamos a estudiar entonces cuáles son las sustancias que se pueden utilizar como nutrientes que sirvan como fuente de carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera, de todos los macroelementos que nosotros hemos mencionado. En el caso de la fuente de carbono, los principales nutrientes o los principales compuestos son los hidratos de carbono, ¿sí? Son los compuestos energéticos por excelencia, y de todos ellos, el más sencillo de asimilar es la glucosa, por supuesto, ¿sí? O sea, las hexosas, pero dentro de las hexosas, la glucosa. Es el nutriente o el sustrato por excelencia. Fíjense que en vez de nutrientes, ¿sí?, nosotros vamos a hablar después de manera más específica llamándole sustratos, ¿sí? Entonces, en realidad no es que solamente podamos alimentar a los microorganismos con azúcares, ¿sí? También los microorganismos vamos a ver que son capaces de degradar otros compuestos, por ejemplo, polímeros,
polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos, como ustedes saben, son polímeros de azúcares, ¿sí? Que están unidas, estos azúcares están unidos siguiendo diferentes tipos de uniones químicas, por ejemplo, alfa 1,4, alfa 1,6, dependiendo, ¿no es cierto?, del polímero del que estamos hablando. Entonces, todos esos polímeros pueden también ser utilizados como fuente de carbono. No obstante, fíjense que para poder utilizarlos, vamos a ver que a la célula se ingresan en forma de azúcares simples, entonces para poder utilizarlos como azúcares, perdón, es necesario degradar primero estos polímeros. Entonces vamos a estudiar más adelante que para poder degradarlos, la célula necesita secretar una serie de enzimas hidrolíticas que son las que van a romper todas esas uniones que yo les acabo de mencionar. Entonces, obviamente, aunque se puedan degradar estos compuestos, si hay un azúcar primero, la célula va a tender a usar ese azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque le da menos trabajo, le significa menos esfuerzo, ¿sí? Y bueno, esto de menos esfuerzo es entre comillas porque en realidad le consume menos energía. Entonces, los azúcares son los preferidos, luego, en orden de mayor a menor facilidad de asimilación, están polímeros como almidones, pectinas, hemicelulosa, celulosa. Tenemos los ácidos orgánicos, los alcoholes mono y polihidroxilados, los lípidos, ¿sí? Y otros compuestos que también tienen carbono, como las ligninas y taninos, compuestos aromáticos e hidrocarburos, son de más difícil asimilación. Pero cuidado, ¿no? Que hay microorganismos que realmente pueden degradar prácticamente todos los compuestos que se encuentran. En algunos casos, ¿sí? Este tiempo de degradación sería bastante prolongado y por eso es que se habla de compuestos que no son que no son biodegradables, ¿sí? En cuanto a las fuentes de nitrógeno, pasa más o menos lo mismo. En escala de mayor a menor facilidad de utilización tenemos entonces el amoníaco, que es el más sencillo, luego le siguen las sales de amonio, urea, aminoácidos, polipéptidos, proteínas, bases nitrogenadas, nitrato y nitrito. Hay algunas bacterias solamente, o sea, que pueden asimilar el nitrógeno molecular. Fíjense que el nitrógeno molecular es la forma de nitrógeno más abundante en la Tierra porque se encuentra en la atmósfera, pero es la que les resulta más difícil de asimilar a los seres vivos. Entonces, solamente algunas bacterias lo pueden hacer y lo que hacen justamente es fijar ese nitrógeno molecular que se encuentra en el aire, reducirlo y convertirlo a amoníaco, ¿no es cierto? Y de ahí se formará alguna sal de amonio y habrá otros microorganismos, como vamos a ver más tarde en el ciclo del nitrógeno, que lo conviertan a otras formas químicas de nitrógeno para que todos los seres vivos puedan asimilarlo. Bueno, ¿quiénes llevan a cabo esta función tan importante de asimilar o de fijar el nitrógeno molecular y de convertirlo en una forma más fácil de asimilación? Son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son generalmente las que se encuentran en el suelo y en simbiosis en los nódulos de las raíces de las leguminosas. Así que fíjense que realmente las bacterias del suelo tienen un rol realmente muy, muy importante, porque traen, de alguna manera, hacen posible que el nitrógeno molecular tan abundante en la atmósfera pueda ponerse a disposición o puede estar disponible para todos los demás seres vivos a través de la cadena trófica. Por eso es importante cuidar los suelos, ¿no es cierto? Cuidar la diversidad de microorganismos en los suelos. Bueno, hablemos de las fuentes de minerales. No voy a hablar de la fuente de hidrógeno, porque fundamentalmente el hidrógeno se incorpora en forma de agua, ¿sí? Pero hablemos de las fuentes de minerales. Por ejemplo, el azufre y el fósforo, habíamos dicho que eran macroelementos. El azufre, ¿cómo se lo entregamos a los microorganismos? Bueno, conformando fundamentalmente sulfatos, ¿sí?
ya sea en el medio de cultivo, en el laboratorio o a través de compuestos naturales. El sulfato se asimila en la célula por reducción al grupo sulfuro y forma parte de muchas proteínas y coenzimas. Y el fósforo se entrega fundamentalmente en forma de fosfatos, y vamos a ver que es muy importante, ¿no es cierto?, porque interviene activamente en los intercambios energéticos. Vamos a conversar mucho sobre toda la energética de la célula cuando hablemos de metabolismo. Y ahí vamos a ver que los fosfatos cumplen un rol muy importante porque conforman, les voy adelantando, una molécula que se llama el ATP, el adenosín trifosfato, que como su nombre lo dice, tiene 3 fosfatos, y vamos a ver que 2 de esos fosfatos son uniones o conforman uniones de alta energía que se llaman. Entonces vamos a ver que tienen un rol muy importante para la energética de los seres vivos. Bueno, también como fuente de minerales se usan cloruros de potasio, magnesio, calcio, sodio, etcétera, ¿no? Y generalmente se necesitan también en cantidades muy pequeñas, lo que se llaman, y por eso se llaman elementos trazas, otros componentes, otros minerales como zinc, cobre, cobalto, manganeso, ¿sí? Y algunos más de los que están listados ahí, que algunos tienen funciones como cofactores enzimáticos, ¿sí? Y otros tienen otras funciones específicas de en la célula. Además, hacen falta, como ya les había mencionado, factores de crecimiento, que son los compuestos orgánicos que los microorganismos requieren como precursores o como constituyentes de su material genético, de su material orgánico celular. No sé por qué hoy digo tantas veces genético. Constituyentes de su material orgánico celular, pero no pueden sintetizarlos a partir de las fuentes de carbono más sencillas, y entonces no hay otro remedio que suministrarlos como nutrientes, ¿sí? Por su estructura química y su función metabólica, los factores de crecimiento se pueden clasificar en 3 grandes grupos: los aminoácidos, que van a ser los que constituyen las proteínas, las purinas y pirimidinas, que constituyen los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN, y las vitaminas, que forman grupos prostéticos o coenzimas, o son precursores de ellos, ¿sí? Bueno, fíjense que en este cuadrito se ve la relación de algunas vitaminas hidrosolubles con las coenzimas. Entonces, la presencia de estas vitaminas es muy importante para que las coenzimas puedan cumplir con su función de ayudar a las enzimas. Este prefijo co significa ayuda, ¿sí? Entonces, coenzima ayuda a las enzimas. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos en el tema de enzimas. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos como vitamina el ácido nicotínico o niacina, que es importante para la coenzima piridin nucleótido, ¿sí? Para NAD y NADP. NAD va a ser nicotina adenindinucleótido, y acá lo mismo, pero con un fosfato, ¿sí? ¿En qué reacciones enzimáticas participa esta coenzima? En las deshidrogenaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos enzimas, y también metabolismo, porque es donde realmente se observa con detalle la importancia de estas reacciones. Veamos, por ejemplo, la tiamina o vitamina B1, que es importante para la coenzima pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, que participa en las descarboxilaciones o reacciones de transferencia de grupos, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden leer esta tabla, que continúa en la siguiente diapositiva, y obviamente que no pretendo que se sepan toda la tabla de memoria, ¿sí? Pero sí pretendo que por lo menos 2 o 3 ejemplos los recuerden, porque se los voy a preguntar, ¿sí?
Y me olvidé de ponerle el signito de admiración, pero no importa, si están escuchando esta clase, se los voy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces a leer este cuadro. Bueno, el oxígeno es otro macroelemento que es muy importante, como dijimos. ¿Y por qué es tan importante? Porque el oxígeno cumple varias funciones. El agua es el que hace el principal aporte de oxígeno. Adicionalmente, algunos microorganismos requieren del aporte de oxígeno molecular, ¿sí? Pero también en el otro extremo hay microorganismos a los cuales el oxígeno les resulta tóxico, por lo cual para poder sobrevivir necesitan que el oxígeno esté ausente, ¿sí? Así que tenemos un gran universo de seres vivos. Bien, entonces, según los requerimientos de oxígeno, algo que me olvidé de decir y que es importante es que si bien el oxígeno lo vamos a considerar como un nutriente, porque es necesario para formar parte de la materia, de la biomasa, también va a tener una función muy importante en lo que hace a la energética de los seres vivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo vamos a considerar como un nutriente, pero también como si fuera un factor o una variable ambiental, ¿sí? Muy importante a tener en cuenta al momento de cultivar. Entonces, según los requerimientos de oxígeno que tengan nuestros seres vivos, los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Para empezar, los aerobios estrictos, que son aquellos que van a seguir la respiración aerobia. Aerobia significa que requieren oxígeno. El oxígeno, vamos a ver que es el agente oxidante terminal. Esto es equivalente a decir que va a ser el receptor final de los electrones en la cadena respiratoria. Por ahora, simplemente van a tener que aprenderse eso de memoria, recordarlo, pero más adelante, cuando estemos en el tema de metabolismo, vamos a ver qué significa exactamente eso desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? En las reacciones. Entonces, recuerden eso, ¿no? Que el oxígeno es el agente oxidante terminal y el receptor final de los electrones en la cadena respiratoria. Ahora, hay algunos microorganismos que si bien necesitan que el oxígeno esté presente, lo necesitan en muy bajas presiones parciales. Y entonces a esos le llamaremos, o sea, siguen siendo aerobios estrictos, pero como necesitan estas cantidades tan bajas, le vamos a llamar microaerófilos, ¿sí? El segundo grupo importante, y que se va al otro extremo, digamos, de la clasificación, son los anaerobios estrictos. Y, como ustedes ya se pueden imaginar, son aquellos microorganismos que necesitan que el oxígeno no esté presente, que esté ausente más bien, porque incluso les puede resultar inhibidor o tóxico, ¿sí? Bueno, y entre estos dos extremos tenemos una serie de organismos, ¿sí? Que los vamos a clasificar como anaerobios facultativos y que pueden en realidad tener un mecanismo exclusivamente fermentativo, ¿sí? Vamos a ver que los mecanismos van a poder ser respiratorio o fermentativo. Entonces, estos anaerobios facultativos se pueden a su vez subclasificar en dos grupos. Aquellos que tienen mecanismos exclusivamente fermentativos, que no son sensibles a la presencia de oxígeno, como por ejemplo las bacterias del ácido láctico, ¿sí? Que fermentan, pero el oxígeno no les produce, no les resulta tóxico. Y estas bacterias que se ponen como ejemplo del ácido láctico, por ejemplo, son las que se utilizan para la formación, la producción del yogur, ¿sí? Y tenemos el segundo subgrupo, que son aquellos microorganismos que tienen mecanismos respiratorios o fermentativos de manera alternada, ¿sí? Y un ejemplo de eso son las levaduras o las bacterias coliformes. ¿Qué significa que tienen estos dos mecanismos de manera alternada? Y bueno, que podrán hacer o respiración o fermentación según les convenga. Más adelante, cuando estudiemos metabolismo, vamos a ver que si estos microorganismos, si tienen disponible el oxígeno, van a seguir una vía respiratoria, ¿sí? Es decir, lo van a utilizar a ese oxígeno. Mientras que cuando el oxígeno esté totalmente ausente, van a seguir una vía fermentativa, ¿sí? Para utilizar
como receptor final de electrones a algún otro compuesto que esté presente, ¿sí? O que ellos mismos produzcan. ¿Esto por qué lo hacen de esa manera los microorganismos o en base a qué deciden que si hay oxígeno presente van a seguir esa vía y no la fermentativa? Bueno, vamos a ver y vamos a demostrar cuando estudiemos metabolismo que la vía respiratoria es mucho más conveniente para los seres vivos porque les permite obtener mucha más energía, ¿sí? Entonces la energía es la gran moneda de los seres vivos, ¿sí? Sería como el dinero de los seres vivos. Mientras más energía tienen, más posibilidades tienen para multiplicarse, ¿no es cierto? Y para cumplir sus funciones. Bueno, entonces, teniendo presente vamos a pasar a ver cómo se hace para cultivar los microorganismos. Ya sabemos entonces que tienen una serie de requerimientos nutricionales y vamos a ver cómo cultivarlos. Bueno, para empezar, una vez que se ha preparado un medio de cultivo, que es simplemente un medio que va a tener todos estos nutrientes que hemos mencionado, o sea, recuerden que nosotros habíamos dicho que para nuestra vida necesitábamos una dieta, una alimentación balanceada, en donde tengamos todos los nutrientes disponibles. Bueno, para los microorganismos es exactamente lo mismo. Pero una vez que nosotros tengamos ese medio de cultivo balanceado en todos sus nutrientes, hay que incubarlo en condiciones que favorezcan el crecimiento bacteriano, ¿sí? En general, en microbiología trabajamos mucho con cultivos axénicos, ¿sí? ¿Qué significa un cultivo axénico? Bueno, significa que es un cultivo puro, es decir, de un único tipo de bacteria, de una única especie, ¿sí? Y lo cultivamos para poder estudiarlo. Entonces, para poder separarlo, necesitamos de que se puedan cumplir, digamos, una serie de características. En general, para mantener la pureza de ese cultivo, lo que hace falta es trabajar cuando lo sembramos y lo cultivamos en lo que se llama, siguiendo lo que se llama procedimientos, digamos, asépticos o la técnica aséptica, ¿sí? Que simplemente consiste en cuidar que todos los elementos que usamos y que se ponen en contacto con ese microorganismo estén estériles, porque si no, podríamos a través de ellos agregar una contaminación, es decir, un microorganismo que esté presente en el ambiente o en esos elementos y que no forma parte o no es el mismo que el microorganismo que queremos estudiar, ¿sí? Entonces nos podría llevar a confusiones. Entonces, para mantener la pureza del cultivo es necesario evitar la entrada de otros microorganismos, a esos les vamos a llamar contaminación, ¿sí? Porque se encuentran en el aire. Entonces, una vez que preparamos ese medio de cultivo, es necesario esterilizarlo, lo cual vamos a hacer en un autoclave generalmente, o utilizando algún otro método. Más adelante vamos a estudiar en el tema de control microbiano cómo se hace esa esterilización. De todas maneras, bueno, este año no lo van a poder aprender practicar en el laboratorio, pero Alicia seguramente les va a comentar cómo se logra esa esterilización y también lo vamos a ver en la teoría más adelante. Entonces, supongamos que hemos preparado un medio cultivo, que lo hemos esterilizado de manera de eliminar todos los microorganismos que pudieran estar presentes allí, y lo que queremos hacer es usarlo, lo tenemos en un tubito, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo que queremos es usarlo para cultivar otro microorganismo que tenemos reservado en la heladera, que hemos aislado, por ejemplo, de un alimento, o del suelo, o del agua, o de nuestras manos, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta figura que está sacada del Brock, se muestra lo que sería la transferencia séptica, es decir, la transferencia de un microorganismo que ya tenemos aislado en algún lado hacia un tubo con medio de cultivo o una placa de Petri con medio de cultivo para poder cultivarlo, ¿sí? Solamente a ese. Entonces, lo que se hace es tomar un ANSA, fíjense, un ANSA es un elemento como el que se ve en la figura A, ¿sí? Y esa ANSA se quema a la llama incandescente
Y eso se hace simplemente para esterilizar el ANSA, ¿sí? El ANSA tiene, fíjense que es como una vara metálica que tiene en la puntita como si fuera un alambrito, que en la punta tiene una especie de loop o de anillo, ¿sí? Que va a permitir a veces tomar pequeñas cantidades de líquido, ¿sí? Entonces, como este elemento estuvo en el ambiente, expuesto al ambiente, va a tener naturalmente microorganismos. Por lo tanto, el primer paso que hacemos para hacer la transferencia de un microorganismo a un medio de cultivo es esterilizar el ANSA a la llama. Esto se llama flamear el ANSA, ¿sí? Entonces se quema hasta que esté incandescente, luego se deja enfriar al costado de la llama, ¿no es cierto? No se puede meter en el tubo donde teníamos el microorganismo guardado y tocarlo a los microorganismos porque van a hacer, ¿no es cierto? Y los vamos a calcinar, los vamos a asar directamente. Entonces, dejamos enfriar un poquito y fíjense que tal como está en la figura B, lo que se hace, si es que teníamos el microorganismo que queremos cultivar en un tubo, en un medio líquido, ¿sí? O en un medio con agar, ese tubo obviamente estaba tapado, levantamos con el dedo meñique, ¿sí? Fíjense, con el dedo meñique levantamos lo que sería la tapa, ¿sí? A ver si puedo con una lapicera, simplemente con este dedo le sacamos la tapa, ¿sí? Trabajamos todo cerca del mechero para que el aire, digamos, que nos rodea esté estéril, y lo que hacemos es introducir esa ansa, que ya está estéril y ya está fría, ¿no? En el tubito, ¿sí? Bueno, primero, perdón, sacamos con el dedo meñique la tapa, flameamos, o sea, pasamos por la llama la boca del tubo para esterilizarla, ¿no es cierto? Porque esa parte del borde estuvo en contacto con el aire y recién introducimos el ansa, hasta tocar el medio de cultivo, donde estaba el microorganismo. Posteriormente, fíjense que esa fracción de cultivo de microorganismo nos la llevamos, es muy chiquitita, a veces casi imperceptible, nos la llevamos en el ansa, que la mantenemos cerca de la llama, flameamos el tubo donde estaba el cultivo, lo tapamos nuevamente, tal como, como está en la figura F, ¿no es cierto? Y después esa ansa, ese cultivo que estaba en el ANSA lo tenemos que llevar al medio de cultivo estéril que teníamos nosotros. Entonces volvemos a repetir el procedimiento, ¿no es cierto? Abrimos con el meñique el nuevo tubo, le sacamos la tapa, flameamos el tubo y a partir de ahí introducimos el ANSA con el cultivo que llevábamos, descargamos en el medio líquido, ¿no es cierto? Y después sacamos el ansa, flameamos nuevamente el tubo, lo tapamos con el meñique, flameamos el ansa para esterilizarlo, ¿no es cierto? Porque no la vamos a guardar contaminada. Y a partir de ahí ponemos el tubo con el medio de cultivo, ¿no es cierto?, en estufa a las condiciones que correspondan según el microorganismo que se está cultivando. Entonces esa es una posibilidad de propagar un microorganismo, una cepa que tenemos guardada, ¿no es cierto?, en un tubo con medio líquido. Otra posibilidad es sembrarlo en lo que se llama una placa de Petri, ¿sí? Entonces, en esta placa de Petri se pueden hacer siembras, siempre siguiendo con toda la técnica séptica para no contaminar, ¿no es cierto? Y se puede hacer lo que se llama la siembra, obviamente con mucho cuidado para no contaminar, ¿no es cierto? Y luego, una vez sembradas las placas de Petri, lo que se hace es invertirlas, ¿sí? Y llevarlas a estufa para ponerla en las condiciones adecuadas para su cultivo. Una vez que ha crecido, al cabo de 24 horas, 48 o el tiempo que sea necesario para cada uno de los microorganismos, uno puede observar
el crecimiento, ¿no es cierto? Así como estamos viendo en esta figura de la derecha, en que se ven distintas colonias. Fíjense que acá tenemos una zona, no sé si ven mi cursor, una zona en donde hay como mucho crecimiento, ¿sí? Hay como un amontonamiento. Después tenemos unas zonas en donde se distinguen unas líneas, esas líneas se llaman estrías, y zonas en donde se distinguen unas líneas más finitas, y zonas en donde se observan las colonias como circulitos, ¿no es cierto?, perfectamente separadas. Es decir que los microorganismos crecen formando colonias, ¿sí? A partir de una célula se forma una colonia. Una colonia consiste en millones de individuos que se supone que son células idénticas a la célula original. Es decir, que cada uno de estos circulitos que ustedes ven sería una colonia en donde hay millones de células y se dice que cada una de estas colonias proviene de una única célula, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podríamos contar las colonias, ¿sí? Y saber más o menos cuántas células hubo originalmente. Pero obviamente esto lo podemos hacer aquí, cuando las colonias están separaditas. Acá es difícil contar esas colonias, no tiene sentido. Bueno, entonces, esta forma, quiero que recuerden esto, que esta forma de sembrar, ¿no es cierto?, se llama siembra por estriado y generalmente se sigue esta forma cuando lo que se quiere es aislar a partir de por ejemplo, de suelos o de un alimento o de alguna otra muestra, ¿no es cierto?, aislar cepas o microorganismos puros. Entonces, si nosotros queremos aislar a partir de esta placa de Petri, es decir, tomar con el ANSA alguna para que tengamos un cultivo puro, obviamente que no voy a estar tomando de acá, porque acá hay un amontonamiento de microorganismos que si hay más de uno, seguramente hay una alta probabilidad de que yo en el ANSA levante varios diferentes. Entonces, cuando se quiere hacer aislamiento, generalmente lo que se trata es de sembrar por estriado, ya les voy a mostrar bien cómo se hace, para lograr en algún lado de la placa el crecimiento de colonias totalmente separadas, de manera que yo pueda ir con el ANSA y cuidadosamente tocar, ¿no es cierto?, alguna de ellas, solamente una, ¿sí? Porque como dijimos, cada una de esas colonias se supone que proviene de una bacteria o de una única célula. Entonces, cuando yo toque una de esas y levante y lleve a cultivar en algún medio de cultivo, ya sea líquido, en un tubo o en otra placa de Petri, voy a tener, hay una alta probabilidad de que yo voy a tener esa cepa pura, ¿sí? Ese microorganismo puro. Bueno, en la siguiente diapositiva hice una animación, a mano, ¿no? Así que no se rían, pero para mostrarle esto, porque yo normalmente se los dibujo en el pizarrón, para explicarles cómo se hace la siembra por estrías, ¿sí? Pero bueno, traté de reflejarlo en esta animación. Entonces, generalmente lo que se hace es tomar con el ANSA, flameando y siguiendo todos los procedimientos que ya les comenté, y se hace una siembra siguiendo la dirección de estas flechas. Entonces, parto con el anza cargada, con el microorganismo, y trazo con cuidado, ¿no? Sin romper el agar, por ejemplo, en una placa de Petri, suavecito, trazo una línea, levanto el anza y trazo otra, levanto el anza y trazo otra, levanto el anza y trazo otra. Después de eso, lo que hago es flamear el anza. ¿Para qué? Para eliminar todos los microorganismos que que estaban ahí presentes. Una vez que el ANSA se enfría, vuelvo y hago este trazado. Nuevamente trazo varias líneas como paralelas, ¿sí? Sin haber cargado de vuelta el ANSA, ¿sí? Y entonces, ¿para qué se hace eso? Bueno, se hace eso porque entonces, fíjense que cuando yo trace la primera línea, lo que voy a hacer en esa línea es básicamente
desparramar todos los microorganismos, ¿no es cierto? Desparramar a lo largo de toda la línea de mi trazado los microorganismos que estaban en estos puntos, ¿sí? Donde cruza mi ANSA. Mi ANSA va a cruzar, ¿no es cierto?, por estas líneas que yo había trazado previamente. Entonces, todos los microorganismos que están en esos puntos de intersección se van a desparramar a lo largo de toda esa línea. Y lo mismo va a pasar con cada una, ¿no es cierto?, de las líneas paralelas que yo he trazado. Cuando yo termino de hacer eso, nuevamente flameo el ANSA para eliminar los microorganismos que pudieran haber quedado y otra vez hago un trazado, ¿no es cierto?, cruzando a las líneas anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a desparramar a lo largo de toda una línea los microorganismos que están en esa intersección. Y posteriormente vuelvo a hacer lo mismo, con lo cual cada vez, ¿no es cierto?, cada una de estas líneas va a tener una cantidad de microorganismos mucho menor que la cantidad que tenía la serie de líneas precedentes. Entonces, yo he tratado con la intensidad de las líneas de simbolizar eso. Es decir, que al principio, en las primeras líneas que nosotros trazamos, tenemos una gran cantidad de microorganismos, por eso aquí se ve la línea gorda, ¿no es cierto? Pero cuando los empezamos a desparramar, ¿sí?, a lo largo de otras líneas, es como si los empezáramos a diluir. Por eso, si bien crecen formando líneas, estas líneas ya son más finitas, y las siguientes son más débiles, y las siguientes, ¿sí?, lo que se pretende en realidad es que ya las últimas líneas nos permitan tener tan diluido, tan separado los microorganismos, de manera que podamos tener una imagen como la que habíamos visto antes, de las colonias separadas, ¿sí? Bueno, así como esta es la técnica de estriado que más se usa, hay otras formas, así que yo los invito a que busquen imágenes de siembra en placa de Petri, ¿no es cierto?, en internet, y van a ver que hay distintas formas, ¿sí? Bueno, acá ustedes pueden observar un ejemplo del estriado, ¿no es cierto? En este caso se llama, esta bacteria se llama Serratia marcensis. Fíjense que tenemos los dos nombres del género y estos dos juntos nos indican la especie, y cultivada en un agar que se llama McConkey, ¿sí? Siempre es importante indicar en qué está cultivada cada una de las bacterias. ¿Por qué? Porque el aspecto va a ser diferente dependiendo, ¿no es cierto?, de ese medio de cultivo. Las colonias bacterianas pueden ser de forma y tamaño variable, dependiendo del organismo, de las condiciones del cultivo, del suministro de nutrientes y de otros parámetros fisiológicos, ¿sí? Algunas bacterias van a producir pigmentos, como este que están viendo acá, de color rojo, pueden ser otros colores, y le dan el color a las colonias. A veces también hay un pigmento que difunde en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, esas características que nosotros podemos observar en las colonias son las que nos van a permitir, junto con la indicación de en qué medio se cultivaron y en qué condiciones de cultivo, nos van a permitir irlas identificando, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es cortar la clase aquí para poder continuar en la siguiente parte. Así que bueno, espero que se haya entendido hasta este punto y vamos a continuar en lo que sería una parte 2, si es que logro cortar la grabación.